Somos el pueblo de Dios. Seguimos con nuestra serie de Jesús. Quiero animarlos y a exhortarlos. Recuerden que lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años y medio es conocer el carácter de Jesús para poder desarrollar nuestro carácter como el de Él. Cuando hablamos sobre mandamientos, sobre principios bíblicos, todos los temas que si te vas a YouTube 2 años y medio para atrás, lo que hemos estado haciendo es desarrollar el carácter de Jesús de muchas diferentes maneras. Y en esta serie estamos haciendo lo mismo para conocer a Jesús. Hablamos de la importancia de conocer de Jesús, porque Él es el centro de todo. Hablamos de Jesús como Dios, hablamos de Jesús como hombre, hablamos de Jesús como Salvador, hablamos de Jesús como siervo, hablamos de Jesús como profeta, sacerdote y rey. Hoy vamos a hablar de Jesús como maestro, un gran maestro. ¿Qué es un maestro? El término se usa o se puede definir para aquella persona que enseña un tema en particular. Aquella persona que da datos y conocimientos a las personas. Pero en realidad la esencia del maestro va muchísimo más allá. Es más que solamente esta definición de enseñar datos a otras personas. Alguien dijo esto: un verdadero maestro es aquella persona que a través de su propia existencia revela al discípulo, al alumno, el verdadero sentido y valor de la vida. No solo los datos, es aprender a vivir con esos datos, aprender a usar esos datos. Para un verdadero maestro lo más importante es transmitir vida. Y uno sabe reconocer a esos verdaderos maestros. Y Jesús lo hizo. Un verdadero maestro pone su ejemplo y pone su vida como ejemplo, y Jesús lo hizo. Los evangelios describen a Jesús como un maestro. En más de 45 ocasiones los evangelios mencionan a Jesús como maestro. Y eso es parte de lo que hoy vamos a hablar. Permítame orar. Señor y Dios, Padre nuestro, venimos hoy buscándote para que nos enseñes de ti, para que nos hables de ti a través de tu Espíritu. Jesús, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseñe a través de tu palabra quién eres tú y por qué tú eres nuestro maestro de vida. Aquí estamos, por favor, obra nuestra vida, habla nuestra mente y corazón, trata con nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la historia, Jesús lo han comparado con otros maestros, Buda, Mahoma, Confucio. Pero si tú analizas las vidas de ellos, ninguno pudo llevar un estándar de vida de acuerdo a lo que ellos predicaban. Alguno de ellos tenía tendencias homosexuales, el otro decía que su deidad le había permitido tener hasta 4 esposas, pero tenía como 10. Ninguno de ellos pudo en realidad cumplir con el estándar de vida que ellos predicaban. Jesús sí lo hizo. Jesús enseñó y cumplió en su vida lo que él enseñaba. Ese simple hecho lo hace digno de escucharlo, de poner atención a lo que él dice. Eso le da el lugar de maestro de maestros. Como decíamos la semana pasada, él es el maestro, con el título él en mayúscula, el maestro. No hay otro más grande que él. Eso le da autoridad para hablar. El primer punto del cual vamos a hablar hoy es que las enseñanzas de Jesús revelan su autoridad como maestro. Hay algo bien interesante en las enseñanzas de Jesús. Parece un trabalenguas o un pequeño refrán, pero Él, Jesús, enseña. Y lo que Él enseña es Él. Él enseña y lo que Él enseña es Él. Él habla de sí mismo.
Él le decía a los fariseos, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios y no se dan cuenta que las escrituras hablan de mí. No solo es el maestro, en Jesús no solo es el maestro enseñando, sino también es el objeto de la enseñanza, la persona de la que se enseña. Y cuando sus acciones muestran el poder de Dios atrás de sus palabras, eso le da un nivel diferente para poder ser digno de escuchar. Una de las características de un buen maestro es que hace que su audiencia lo escuche, le ponga atención. Hace que la gente tenga un sentimiento de que hay alguien con autoridad que me está hablando. Y por eso escucho lo que me dice y me someto a lo que me dice. Este sentido de autoridad depende en gran manera del dominio que la persona tiene sobre el tema. Y Jesús tenía un tema bastante amplio sobre su ser, sobre Dios y sobre lo que él quería y demandaba de la gente. Y si esto va acompañado de que cuando le preguntaban, él sabía cómo responder, él sometía a la gente bajo su autoridad. Hoy en día, cuando él nos habla a través de su palabra, uno se somete a la autoridad porque él habla con autoridad. Te voy a poner un ejemplo. Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Rabí también significa maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era una persona estudiada, era una persona preparada, tenía un gran testimonio delante de la comunidad judía, era un líder de los judíos, era alguien que tenía autoridad ante estas personas. Cuando viene Jesús y le confiere ese título de maestro y le dice por qué le está llamando maestro, le está diciendo, tú tienes más autoridad que yo, tú estás arriba de mí. Nadie puede llamar, sabemos que has venido, de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas cosas que tú has hecho. Lo que tú dices está avalado por lo que tú haces. No nada más Nicodemo, la gente del pueblo lo entendía así. Mira lo que dice Marcos 1:27. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda Galilea. Él acababa de liberar a un endemoniado y la gente decía, este habla con autoridad. Este tiene poder en lo que dice. Este pasaje muestra lo que otras personas decían de Jesús, además de los líderes, y es por eso que ellos venían a escucharlo predicar, porque él hablaba con poder. Si recordamos un poquito, el pueblo antes de Jesús, antes de Juan el Bautista, tenía 400 años de no tener profeta. Hubo un tiempo, el periodo intertestamentario que le llaman, que después del último profeta, Dios hizo un silencio por 400 años. Y la gente estaba necesitada de hambre y seguramente algunos se levantaban, pero no eran enviados por Dios. Y la gente no veía la autoridad en ellos. Pero de repente viene este hombre y habla con autoridad y ellos empiezan a escuchar su voz. Ellos empiezan a reconocer, este hombre viene de Dios. Jesús nunca habló de prosperidad como para llamarle la atención. Jesús nunca habló de privilegios económicos o privilegios especiales como para que la gente se amontonara atrás de él para escucharlo. Él decía verdades y algunas verdades bastante fuertes, pero el poder de Dios, la autoridad que él tenía, se manifestaba y por eso la gente venía en multitudes a escuchar. El poder de atracción que tenía Jesús ejerció en las personas esa necesidad de venir a escucharlo, porque ellos sabían que en él podían encontrar una solución a sus situaciones, a sus problemas.
la congruencia de lo que él hablaba y lo que él hacía, demostraba otra vez, este hombre habla con verdad y habla con autoridad. Mira lo que dice Marcos 5:27. Mateo, perdón, gracias, sí, con razón estaba confundido. La autoridad de Jesús, sus enseñanzas vinieron a darle un sentido más profundo a la ley. El pueblo tenía la ley, trataba de cumplirla, pero Jesús vino a darle todavía un sentido más autoritario y más profundo. Mateo 5:27, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. La ley prohibía tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Jesús hace énfasis no nada más en la letra de lo que dice, sino en el espíritu de lo que dice. Él no condena solamente el hecho, sino condena la intención del corazón. La letra tiene que ver con la acción, el espíritu tiene que ver con la intención del corazón, de lo que te mueve a hacerlo. Jesús hizo más énfasis siempre en esa intención del corazón. No es solamente de que lo hagas, si ya tienes el deseo de hacerlo, ya está en tu corazón, ya estás pecando en tu corazón. Mira, Mateo 7:18, la razón por la que Jesús enseña de esta manera. Está hablando con sus discípulos. Tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo. ¿No se dan cuenta que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús hacía o declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina a la persona. Estaban hablando algo de comida. Y Jesús le dice si era inmundo comer algo, si era posible comer algo. Dice, ¿no se dan cuenta que lo que entra al estómago y sale? Lo que sale de la boca, sale del corazón, sale de lo que tú eres. Y cuando dice que Jesús estaba haciendo limpios todos los alimentos, los judíos tenían ritos ceremoniales en donde sacrificaban animales y hacían comidas y ceremonias con esos animales sacrificados porque ya estaban puros, estaban entregados a Dios. Entonces ellos celebraban esas ceremonias para tratar de agradar a Dios. Todas esas ceremonias, todos esos ritos y esos sacrificios, en primera instancia estaban apuntando al Mesías. El pueblo lo hacía, todas esas las ceremonias, esperando que el Mesías llegara, para ponerse a cuentas con Dios para cuando el Mesías llegara, para agradar al Mesías cuando llegara. Todos los ritos que el pueblo judío tiene son esperando al Mesías, y ellos algunos todavía lo esperan. Pero llegado el Mesías, que ellos no podían reconocer todavía, Él dice, ya no hay más necesidad de esos sacrificios. Todos los animales son limpios, toda la comida es limpia, tú puedes comer de todo, porque el Mesías ya llegó. Ya no tienes que ofrecerle ni sacrificarle nada. De ahí que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas, Colosenses 2:16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Todo eso apunta hacia Cristo. Cristo ya vino. Ya no hay necesidad de hacer todo eso. Las enseñanzas de Jesús hablan con autoridad y establecen esa autoridad para llevarnos a someternos a Él y a tener un entendimiento de cómo debemos vivir aún más profundo en sus mandamientos. Pero también las palabras de Jesús penetran el corazón. Es decir, además de que nos someten a su autoridad, nos ayudan a doblegarnos, nos ayudan a que el corazón quiera someterse a Él. Aún los más feroces
gente que está en contra de Jesús, aún los que lo persiguieron más, se sometieron a su autoridad. Ahorita te voy a poner un ejemplo. Juan 8 del 1 al 12, no voy a leer todo el pasaje, pero habla de aquella mujer que fue capturada en adulterio con un hombre y la trajeron para lapidarla. Interesantemente no trajeron al varón, que debieron haberlo traído también, pero trajeron a la mujer. Y la trajeron delante de Jesús. Qué interesante que la traen delante de Jesús. Si ellos no consideraban a Jesús como el Mesías, si en realidad era un blasfemo y era una persona, el hijo del carpintero, ¿por qué la traen delante de él? Si en realidad para ellos Jesús no tuviera autoridad, simplemente la lapidaban y ya. Pero lo traen para tentarle porque reconocían que tenía autoridad. Por eso vienen delante de él. La ley dice, le dicen estos hombres en el versículo, en uno de esos versículos, la ley dice que esta mujer debe morir. ¿Tú qué dices? Con la autoridad de Jesús, él abre su boca y le dice a estos maestros de la ley y fariseos: aquel que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice el pasaje que uno a uno, iniciando por los más experimentados, los más viejos, soltaron sus piedras y se fueron. Después Jesús se voltea y le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. En un mismo suceso, Jesús penetró el corazón de dos tipos diferentes de personas: los que acusaban, o los acusadores que confiaban en su autojusticia, y la acusada que era condenada por su pecado. La forma en la que Jesús llega al corazón y cambia la vida de estas personas acusadores, al recibir la palabra de autoridad de Jesús, se sintieron tan mal porque se dieron cuenta que su justicia no era suficiente para librarlos de su pecado. Poco a poco, en otras ocasiones te enfrenta de un sopetón, como lo hizo con estos hombres, con tu realidad. Es decir, la palabra, las enseñanzas de Jesús no solamente imponen, no solamente nos hacen meditar, a veces nos confrontan. Mira lo que dice Mateo 6:28. ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía
Hoy tú puedes escuchar todo esto, escuchar todo lo que dice aquí y dejarlo ir. Hoy tú puedes pensar y hacer un compromiso en tu corazón de decirle a Dios, quiero que me enseñes. Tomar su palabra y dejarte enseñar por Él. Dejarte guiar por Él. Cuando hablamos de que Jesús es nuestro Dios, vimos su magnificencia. Cuando hablamos de que es el hombre, vimos su reciprocidad con nosotros, su igualdad con nosotros. Cuando hablamos de nuestro Salvador, vimos la necesidad que tenemos de Él. Cuando hablamos del siervo, vimos cómo Él, dejando su trono de gloria, vino a servirnos a nosotros. Hoy tenemos delante esta idea de que Él es tu maestro. Di un anuncio hace unos minutos en el servicio americano sobre el ESL, las clases de ESL, animando a la gente a que ellos que son nativos en el inglés nos ayuden a dar clases de inglés. Y les decía, si no sabes cómo hacerlo, vamos a tener un entrenamiento que te lleva paso a paso en el material para que lo puedas hacer. Y les dije, hay 2 semanas de entrenamiento, y si no puedes, la siguiente semana hay otro, y si no puedes, la siguiente semana hay otro. O sea, no hay mucha excusa como para decir, no puedo. Podrás decir, no quiero. Lo mismo pasa con nosotros. Tú puedes decir, no sé cómo vivir mi vida. Aquí está. Y esto no solo es el manual que te dice cómo hacerlo, sino es el video, si lo quieres ver así, que te enseña cómo Jesús lo vivió, para que tú lo puedas vivir. La pregunta es, ¿quieres reconocer a Jesús como tu maestro? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Dios quiere, sí. Dios quiere, sí. Vamos a orar. Y después de esto te animo a que tú vayas en oración en tu casa y le digas al Señor. Mover por tu espíritu. Danos la dicha, Señor, de poder ver cómo nuestra vida es transformada y cómo muchos te pueden ver a ti a través de nuestra vida. Sé tú nuestro maestro y permítenos tal vez mostrarte a otros también para que seas su maestro. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos, Señor.